Recuerda tomarte un tiempo para descargar el cuestionario. Tú puedes escribir el cuestionario en tu cuaderno y hacer las preguntas a partir de ahí. Después, tomar una excelente foto desde arriba, cenital, tomarla desde arriba con buena luz, bien centrado y mandármelo a la tarea. Esta sería la sesión número 4. Y recuerda mandarme la evidencia en la sesión número 4 del 11 al 12 de mayo. Esta tarea tiene que ser subida en este día. Tienes hasta medianoche para lograrlo. Quiero recordar que si tú no subes a tiempo tus trabajos, si tarda entre 1 y 3 días, tu trabajo, a pesar de que lo subas con retraso, va a valer un 80%. Depende del maestro cuánto valor quiera asignar. Hay maestros que asignan un 90%. Suerte con ello. Pero no te esperes. Tienes el día para poder completar tu asignatura. En Cívica y Ética tú puedes copiar el cuestionario o lo puedes trabajar directamente sobre Word o cualquier otra aplicación que te permita realizar un documento. Esta es tu clase de Cívica y Ética. Seguimos y vamos a terminar las sesiones de aprendizajes esperados de este ciclo. Lo vamos a terminar con el tema de democracia. Vamos a ver una parte histórica y una parte funcional aquí dentro de mí. En esta clase tú deberás dominar qué es democracia. Deberás entender cuál es la asociación entre la voz, que es un voto, y el significado de democracia en México. También vas a poder entender que en la historia y la democracia como una república en el siglo XVIII. También en esta lección verás cómo Francia desarrolló los segundos indicios de la democracia y veremos que en Atenas se desarrollaron los primeros indicios de una democracia directa. Reconocerás el concepto de política y verás dos instituciones que nos ayudan para que el proceso de la democracia sea legal y comprometido con la justicia. También rozaremos el concepto de aristocracia, un poco de monarquía y un poco de la república. Y mientras yo hablo, tú vas a ver algunas diapositivas que te van a ayudar a entender. Aparecen subtítulos que te van a ayudar a comprender cada tema. Recuerda que si un tema no queda completamente claro, tú puedes accesar a la videollamada y preguntar: Miss, ¿qué es esto? Miss, ¿qué es aquello? ¿Dónde hemos visto la democracia? En el salón de clases. ¿Dónde has visto la democracia? En tu casa. ¿Dónde se ve la democracia? En la toma de decisiones de la vida diaria. Bueno, supongamos que tú tienes un grupo de amigos y no estamos en cuarentena. Tienes la economía suficiente para salir a algún lugar y son 10 personas. ¿Qué es lo mejor? Bueno, pues tal vez 7 desean ir al cine porque es un día de oferta, pero tal vez 3 desean ir a un parque extremo. Sin embargo, el parque extremo podría ser un poco peligroso. Entonces, ¿qué hacemos? En estos casos utilizamos la democracia. ¿Qué desea la mayoría? Y es un método que está usando la humanidad y alrededor de todo el mundo, casi todo el mundo, para poder llegar a un acuerdo, los mejores acuerdos. Como veíamos en la clase de historia, la aristocracia de alguna manera era que los mejores eran los que decidían. Sin embargo, cuando alguien decide qué es lo mejor, la persona más preparada, la persona más apta para dirigir al país, para ser un senador, para ser un diputado, tendía a ser un ciclo. Porque esta persona que está preparada para ejercer el poder, tarde o temprano tomaría la decisión de quiénes son los más aptos. Entonces, esto se volvería un poco como una anarquía, como una monarquía. Y aunque mi pensar es más como ese, tenemos un sistema democrático. La democracia tiene su origen contado en la antigua Atenas. Teníamos 7 sabios que empezaron a propagar estas ideologías. Entre ellos está Solón. Bajo sus 22 años de gobierno, dio privilegios, deberes a los ciudadanos para que participaran en los asuntos políticos. Esto es lo que inicia la democracia. Entre estos 7 sabios conocemos un poco de Aristóteles, Sócrates y Platón. Aristóteles es de los más conocidos, quien en sus ideologías enseñó a Alejandro Magno, que tú verás muy claramente en historia. Estos hombres salieron de la misma escuela y tenían ideologías acerca de la política muy parecidas. Y entre ello encontramos al precursor de la democracia, que el ciudadano participa. Te menciono que en la antigua Atenas la participación era directa.
Mientras no fueras mujer, esclavo o extranjero, tú podías participar en los asuntos políticos y era si tú lo deseabas. La política es aquellos asuntos que concierne al gobierno y a los asuntos públicos de una nación, de un lugar como un estado o un municipio. La política es entonces ver esos asuntos públicos en cuanto a gobierno y muchas otras cosas más. 4, quinto, después de Cristo, esto se perdió, hasta que encontramos en Francia una revolución que data de los principios democráticos de una república. Obviamente Estados Unidos para 1776, el 4 de julio, había logrado su independencia de la misma Inglaterra. En Francia para 1780 había 3 estados. El estado del clero, que era la iglesia, rayos. El segundo estado, que eran los nobles. Y el tercer estado, que eran artesanos, pescadores, gente con negocios, gente que trabajaba para otras personas como los campesinos. Era aproximadamente el 97% de toda la población francesa. Que era aproximadamente el 97% de toda la población francesa, en comparación a un 3% que era el clero y la nobleza. Bien, este pueblo tenía que hacer labores difíciles. Y no solo eso, aparte, como vemos en la actualidad, los campesinos trabajando desmedidamente y algunas personas con poco esfuerzo ganando más, bien, pues en Francia no era diferente. A los campesinos y a la gente del tercer estado se le cobraban impuestos duros. En Francia regía la monarquía y para esto, el monarca que estaba junto a su esposa no entendían los intereses del tercer estado. Y estas personas tenían hambre y gritaban al rey que tenían hambre. Cuando una déspota reina como la que tenían decía que coman pasteles. Entonces vemos a un pueblo hambriento y necesitado de que se escuchara. Para esto se hizo una asamblea donde participaron más de 1000 diputados, en los que estaba dividido en 2, el clero y algunos nobles, y la mayoría que logró duplicarse, que es el tercer estado, tratando de tomar las decisiones. Si era por poder, ellos tenían la ventaja. Si era por cabeza, el tercer estado tenía la ventaja en cuanto a una mayoría. Sin embargo, no fue así. Se trataba de que ellos tenían el poder. Ellos trataron y convencieron a algunos del clero y a algunos nobles para apoyar al tercer estado, para apoyar al pueblo francés. No le pareció bien el rey actual y decidieron excluir al tercer estado o los representantes del tercer estado. Ellos no se iban a quedar así. Nosotros vemos a un tercer estado tomando otro lugar. Primero se hizo en Versalles y ahora se estaba haciendo en un lugar donde se jugaba la pelota, la sala de juegos. Y en esta sala de juegos ellos hicieron su asamblea y no iban a salir de ahí hasta que salieran con una constitución. Y aquí se desencadenó uno de los eventos más importantes, la toma de la Bastilla. La Bastilla significaba poder y la jerarquía del rey estaba sobre ese lugar. Qué raro, pero esto representaba la Bastilla. El pueblo, para ayudar a aquellos que estaban ahí encerrados, buscando una mejor constitución, buscando que se les otorgara derechos, pelearon y tomaron la Bastilla, lucharon contra los cañones y la artillería del rey. ¿Y qué creen? Ganaron. Desde ahí tenemos muchos datos curiosos, pero esto desencadena que en 1789 tengamos el principio de la Revolución Francesa, que 2 años más tarde tendríamos una constitución donde todavía el rey estaba a cargo. Sin embargo, esto daría pie a la nueva república años después. Pregunta a tu maestra de historia qué fue todo lo que pasó, la guillotina, el periódico, los decapitados. Es muy interesante la Revolución Francesa, pero para nosotros en Cívica y Ética sirve para fines de conocer los antecedentes de la democracia. Tienes que saber que la democracia y el voto son representativos. Te mencionaba que en Atenas era una democracia directa, donde la mayoría del pueblo que quería participar, participaba. Pero en este caso, ¿dónde vamos a meter tantos mexicanos para decidir al mismo tiempo quién debe gobernarnos? ¿Cómo se deben de hacer los gastos públicos que necesitamos? El transporte, la comida, nuestro retiro, nuestra casa. ¿Cómo lo decidimos todos al mismo tiempo? Bueno,
Pues una de las características de la democracia es que es representativa. Nosotros elegimos quién va a representarnos y quién va a tomar esas mejores decisiones. Como te comentaba en la introducción de democracia, para una persona que ama a Dios o busca amar a Dios, debe estar en buscar la sabiduría de Dios. Es buscar cuál es la voluntad de Dios. Y como te comentaba en la clase pasada, José fue una persona que recibió maltrato, que recibió injusticia. Sin embargo, Dios lo transformó y lo volvió todo para un bien. El bien de una nación como Egipto, el bien de una nación que crecería, que es Israel, el bien del propio José y de su propia familia. Bueno, buscar la voluntad de Dios a veces tiene cosas que nosotros no entendemos y que son complicadas, pero nuestro deber para los que amamos a Dios es buscar esa voluntad, es estar informados, es usar la disciplina, la diligencia, la prudencia para ver qué es lo que más le conviene a México. Es entonces que el voto o sufragio directamente significa que es tu voz dentro de esta democracia, dentro de los que elegimos. Tienes que saber que la democracia no es igual como lo era en Atenas, que era directamente, si tú eras mujer, esclavo o extranjero, tú no podías votar, pero si tú eras parte de la ciudadanía de Atenas que quería participar, tu voto, tu participación era directa. Aquí, como mexicanos y con toda la población mexicana, no podemos participar directamente. Por eso, tanto el voto como la democracia son universales. Esto significa que no por tener una discapacidad, ser de otro color, ser de alguna etnia, tú no merezcas o no puedas ejercer este voto. El voto y la democracia son libres. Nadie puede obligarte a hacer algo o tomar una decisión que no está de acuerdo a tu voluntad. También entendemos que la democracia y el voto tienen que ser secretos. Tú no tienes que dar a conocer tu opinión. Tú no tienes que dar a conocer nada de lo que tú has premeditado o de lo que te has informado y cuál tú piensas que es la mejor decisión para este gobierno, para los asuntos políticos, para los asuntos públicos, para los asuntos que competen a cada mexicano. Te mencionaba en clases anteriores que la democracia es el pueblo decidiendo. Ese pueblo, por medio de un voto o un sufragio, hace valer su opinión acerca de las decisiones políticas. Hay organizaciones que nos ayudan a llevar a cabo la democracia. Una de ellas, ya has escuchado, era el IFE, llamado ahora el INE. El INE se encarga de seleccionar a las personas mexicanas que van a estar a cargo de las casillas, dando los sufragios para elegir a los representantes y al finalizar todo el conteo, contar todos los votos de manera electrónica a fin de que conozcamos quiénes son los que van a liderar. Hay otra organización llamada Tribunal Electoral del Poder Judicial. Esta es la encargada de que se lleve a cabo lícita y transparentemente toda elección. Si, digamos, yo me quiero postular el siguiente año para ser la presidenta de los Estados Unidos mexicanos y alguien que esté en este proceso electoral me dice no lo vas a hacer, y de alguna manera sucia, no transparente, con malicia, me aparta para no postularme, entonces ellos entran para poder poner orden y justicia. Si llega a detectarse que hay corrupción en cuanto a los votos y que alguien los alteró, ellos pueden cancelar directamente las casillas y los votos que parecen sospechosos bajo pruebas. En ese entonces, la monarquía de Francia estaba a cargo de Luis XVI y su esposa María Antonieta. La Revolución Francesa también fue la precursora de que nosotros conozcamos a los partidos de izquierda y a los partidos de derecha. Los girondinos eran aquellos que eran de derecha y los de derecha eran aquellos que pertenecían a la nobleza y habían estado en el periodo de la monarquía y querían la monarquía. Una constitucional tal vez, pero querían la monarquía. Entonces, la Revolución Francesa viene a ser la precursora de la democracia. Verás, los partidos de izquierda son aquellos que eran el tercer estado, aquellas personas que veían porque esto
la Revolución Francesa, llegara a una república, mientras que los jacobinos eran los que eran de izquierda. ¿Recuerdas las elecciones cuando hablaban de AMLO? Él era de izquierda. Entonces el voto literalmente es tu voz. Por favor, ejércela con responsabilidad, lo cual vimos en libertad. La libertad llega a ser plena mientras no se convierte en libertinaje y te apropias de esos deberes y obligaciones necesarios, así como privilegios que tienes como ser humano para vivir de la manera que a Dios agrada. Deseo informarte que las próximas clases tendremos la médula ósea de la cívica y la ética. Esto es Dios, moral, ética y la sabiduría. Proverbios es un libro que vamos a estar utilizando, por lo cual te pido que no en esta clase, pero en las siguientes, utilices tu Biblia. Hasta ahora conocemos la teoría, conocemos la cultura de paz, conocemos la democracia, conocemos la justicia, conocemos el orden jurídico, conocemos la ley, conocemos un poco de la libertad, pero es tiempo de que tú veas la diferencia entre ética y moral y que tú vayas haciéndote de instrucciones que guíen tu vida. Nuestra oración como instituto es que tú busques a Dios y sea Él el que dicta tu moral y tu ética, que más adelante vamos a desarrollar la diferencia en nuestro pensar y en nuestra vida práctica. Que te amamos y que vamos a seguir buscando que tú tengas un encuentro con Dios, que tú conozcas a este Salvador que descendió desde los cielos, se hizo hombre y murió por pecadores que jamás lo iban a reconocer como Él es. Sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo. Jesús vino y murió en nuestro lugar. Esto debe de constreñirnos. Hoy, en la videollamada, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a elaborar leyes y normas. Claro, que la diferencia entre norma y una ley, la ley estipula que es obligatoria e inmediata, mientras que una norma puede ser como una norma social mientras estás dentro del cine, una norma institucional como en Visión México que usamos uniforme y que de alguna manera cambian en la consecuencia